semana hemos estudiado las raíces de Abraham. Y vamos a ver varios aspectos de la historia de él. Y voy a empezar por lo más fácil, que es, ¿qué es una raíz? ¿Qué es una raíz? La esencia de la vida. Eso no es una raíz, eso es lo que hace la raíz. Vamos a ver, esencia, bueno, otro sinónimo de raíz. Esto está... Para mí es como el fundamento de lo que sustenta todo lo que nace. Okay, fundamento. Todos pasamos en la escuela por un experimento de una planta de tomate y nos daban una semilla y después de la semilla que la regábamos salía una raíz pequeñita. Y es eso lo que quiero preguntarles. ¿Qué es una raíz? Por aquí, por fundamento, vamos bien. Y claro, estableciendo el fundamento, entonces la esencia de la vida es transmitida. Mantengamos esos conceptos ahora durante esta lección. Entonces, vamos a leer el segundo párrafo del día sábado. El segundo párrafo. ¿Qué dice? En su peregrinación, alguien que lo lea. Hoy estoy sin asistentes presenciales. Solo tengo uno. Lo que me mandaste, Víctor, Creo que, bueno. Que le abra las raíces de Abraham. No, en su peregrinación. Ah, no tengo. A ver. En su peregrinación, Abraham está suspendido en el vacío, sin su pasado, que ha perdido, y sin su futuro, que no ve. Entre estos dos llamados que enmarcan el viaje de fe de Abraham, Abraham escucha la voz de Dios que lo tranquiliza. No temas. Estas dos palabras de Dios marcan las tres secciones del viaje de Abraham que estudiaremos en las semanas 6, 7 y 8. Ok. Abraham está suspendido en el vacío sin su pasado, que ha perdido. Entonces, Abraham, voy a escribir aquí. Pasado. Y voy a escribir aquí perdido. Y lo voy a poner con un signo de interrogación. Porque mi pregunta es, ¿Abraham ha perdido su pasado? ¿Qué significa esto? Porque todo el conocimiento que Abraham tenía, que había vivido, sus experiencias, su comprensión de las culturas, de su entorno social. ¿Cambia todo esto cuando dejó Ur de los Caldeos? O sea, ¿acaso, y por eso voy a escribir aquí, ¿acaso le dio amnesia a Abraham?
le dio amnesia a Abraham? ¿Acaso su pasado no tuvo un impacto sobre lo que él era y lo que las decisiones que él podía hacer? Entonces, cuando Abraham decide escoger una esposa para Isaac, él les dice, vamos a leer Génesis 24:4. Génesis 24:4 en voz alta. Génesis 24:4. ¿Qué dice Génesis 24:4? A ver, Jorgito. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, él instruye a su siervo a ir a Ur de los Caldeos a buscar la esposa a su hijo Isaac. Entonces, si Abraham hubiera olvidado su pasado, ¿por qué había hecho esto? Entonces, quizás lo que la cartilla, la lección está indicando es que Abraham dejó el apoyo y los recursos de su hogar, de su familia, de su comunidad. Entonces, esa es otra forma de expresar lo que estaba ocurriendo. Ok, vamos a avanzar. Y quiero hablarles acerca de la profecía que el segundo párrafo del día domingo dice, y es que esta profecía y se titula La salida. La salida. Abraham sale de su tierra porque Dios lo llama. Y entonces vamos a ver que Noé, Dios le dice a Noé algo. Génesis 9:15 al 17. Génesis 9:15 al 17. Después del diluvio, Dios le dice algo a Noé y le dice una profecía. Génesis 9:15 al 17. ¿Qué dice? Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que no hay sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, aquí él está diciendo, Dios está estableciendo que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas a través de Abraham. Entonces, esta profecía se va a cumplir, porque de esta manera Abraham sale de su tierra y se origina el pueblo de Dios. Ok.
Y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes ya de forma personal, porque Dios nos habla a todos. ¿Qué sienten ustedes, así como Dios le habló a Abraham? ¿Qué le ha dicho Dios a ustedes? ¿Les ha hablado Dios a ustedes alguna vez que ustedes hayan percibido, hayan escuchado y hayan obedecido? Y en este momento, ¿qué sienten ustedes que Dios desea que ustedes abandonen? Porque así se le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, deseo que abandones tu tierra, tu parentela. Y le dice a una tierra, pues, que todo lo demás, ¿no? Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿en qué momento le ha hablado Dios a ustedes y qué les ha dicho Dios a ustedes? Pueden, no tienen que compartir algo que no quieran compartir, pero me gustaría escuchar su perspectiva o su experiencia. Bueno, mi experiencia, Víctor, es que cuando yo siento que una manera de Dios manifestarse o hablar o que me indica algo es cuando yo quiero hacer algo, pero antes de yo tomar mi iniciativa o hacerlo por medio de mi fuerza, yo le oro a Dios, le pido a Dios que si es su voluntad en el momento en que yo lo haga, que que abra los caminos o que toque el que tenga que tocar para que lo que yo quiero se me dé. En el primer momento en que yo siento que las cosas van por buen camino y todo se va probando, entonces siento que es Dios el que está abriendo el camino. Pero si la situación en la que estoy haciendo no se me da, ya mi mente registra que Dios no quiere eso. Entonces pero por lo menos por voluntad mía, yo lo inicio, pero si él quiere que se dé, él abre lo que tenga que abrir. Si él no quiere que se dé, ya en el primer obstáculo que sienta que no es que no se puede dar, yo desisto de eso, pues. Y voy a decir, esto es interesante porque utilizaste una palabra clave, y es la palabra inicio. Lo que es el inicio y es el principio de algo, y tú dices, bueno, yo inicio con un pensamiento y después lo incluyo a Dios. Y yo quiero proponerle a ustedes que aún como Dios es nuestro creador, es su espíritu el que nos habla a nosotros y pone en nosotros una semilla. Acuérdense que somos creación de Dios y Él nos está llamando constantemente y nos susurra. Entonces, se nos vienen ideas. Esa es la voz del Espíritu Santo. O sea, yo específicamente tenía el deseo de venir a vivir acá, pero a Nueva York, a la ciudad de Nueva York. Yo sabía que yo debía mudarme de Europa a Nueva York. Y esa fue mi intención. Pero yo estoy convencido que el que puso esa idea en mi mente fue Dios, por lo que he visto en el pasado. Entonces quería que conversáramos acerca de la salida de Abraham. Porque de la misma manera Dios le habló a Abraham y le pudo haber hablado a otra persona, pero Abraham escuchó. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte que habla de la tentación. Como estamos viviendo en la planeta Tierra, hay una tentación porque Dios nos está llamando a la luz, a conocerlo a Él,
mucho más. Y entonces él, como invita a Abraham a dejar a Ur de los Caldeos, es lo mismo para nosotros hoy en día. Dios nos está llamando para que dejemos los sistemas de este mundo cuyo enfoque son sistemas egoístas, sistemas fallidos, de mucha coerción, de castigo y de todas estas cosas que no nos dan calidad de vida. Y debemos dejar estos métodos de mentiras, de miedo y de coerción. Y cuando al hacerlo nos vamos a sentir fuera de lugar. Esto es normal. Uno dice, pero yo no quepo aquí. Esta sociedad es mala, lo es. Pero Dios nos va guiando cómo funcionar. Entonces, así como Abraham dejó su familia, debemos dejar toda atadura, y eso va a ocurrir, toda atadura a estos sistemas malos, porque nos acostumbramos al juega vivo, nos acostumbramos, ya empezamos a pensar que esta es una forma que no tiene nada de malo. Nos acostumbramos a hablar ese idioma, a repetir esa narrativa, y al hacerlo nos vamos contaminando. Entonces, quiero que hablemos ahora acerca de la tentación, porque Abraham deja la tierra prometida para ir a Egipto. Abraham había llegado a la tierra prometida y se va a Egipto porque había hambre en la tierra, dice Génesis. Entonces, ¿qué pasó? ¿Acaso no estaba Dios en la tierra prometida? ¿Acaso Dios no podía suplir la necesidad de Abraham? Entonces, hay un contraste de Abraham dejando Ur de los Caldeos, que es Irak, hoy en día el Irak moderno, esa región es, y el contraste de Abraham dejando Canaán. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de eso? ¿Dónde estaba Dios y la conducta de Abraham? ¿Qué creen ustedes al respecto? Porque a veces cuando hacemos algo bueno, de repente decimos, quizás esto me va a crear un daño. ¿Debo hacerlo o no? ¿Debo sobrevivir o no? ¿O me voy a recuperar de esto? Entonces quiero que me opinen aquí con la salida de Abraham hacia Egipto, porque había hambre en la tierra. Y esta es y por eso lo denominé tentación, la tentación de Abraham de dejar la tierra prometida para irse a Egipto. ¿Está Abraham confiando en Dios o confiando en la humanidad? ¿Confío yo en Dios o confío en mis habilidades? O sea, me estoy parando frente a ese espejo y ¿qué veo? Porque él, al llegar a Egipto, le toca entonces
a fin de proteger a su esposa, le toca mentir. Y él miente por miedo y le dice al rey, pues, que Sara no era su esposa. Entonces, quiero que veamos todas estas implicaciones humanas. ¿Qué piensan ustedes acerca de la tentación de Abraham y su salida de la tierra prometida hacia Egipto? ¿Somos falibles? ¿Somos infalibles? ¿Somos mortales? ¿Dónde está Dios? Dios está a lo largo de todo el camino. Muy bien. Dios está presente. Muy bien. Dios está presente. ¿Qué más? ¿Qué con la tentación? Porque le tocó a Abraham y a mí me va a tocar. A mí me ha tocado y a mí me va a tocar. A todos nos va a tocar. A todos nos va a tocar. Debió haberse quedado en la tierra prometida. Debió haber partido. O sea, debió haberse ido a Egipto de todas maneras. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque hay un dicho popular, no es bíblico, sin embargo, el dicho popular dice que en la vida todo es válido porque todo es aprendizaje. Como dije, este no es un dicho bíblico, esto no es una enseñanza bíblica, pero ¿dónde está Dios en mi tentación? Porque si yo entiendo dónde está Dios, mi tentación va a ser muy fácil. Y voy a volver al concepto de la raíz. Porque si mi raíz está conectada debidamente, entonces de ahí va a fluir la esencia de la vida eterna. Abraham enfrenta un desafío. Tiene que alimentar. Acuérdense que él viajaba con todo un clan, con muchas personas, y que estaban bajo su responsabilidad. Entonces, es fácil sentir una presión fuerte. Es fácil y es natural. Cuando nuestros hijos nos dicen, tengo hambre, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Por qué sufrimos? A ver, ¿por qué sufrimos? No, suplimos. Suplimos. Ok, magnífico. Pero si no podemos suplir, ¿qué hacemos? Sufrir. Sufrimos, ok, sufrimos, pero ¿nos cruzamos de brazos o empezamos? Maquinado. Siempre resolvemos. Siempre resolvemos. Sí, por los hijos uno siempre trata de resolver. Correcto. Y eso para Dios heredad de Dios son los hijos, dice la Biblia. Dios nos da los hijos. Pero así es que no tiene nada de malo el que seamos presionados para bendecir a nuestros hijos. Pero entonces vamos a ver que aquí viene la parte resbalosa y es la metodología. Y quiero escribir esta palabra porque es muy importante. Metodología, o escribir métodos. O método. ¿Qué método estoy utilizando yo para resolver
Porque esto fue lo que hizo Abraham. Abraham sintió el sufrimiento de su familia. Y él dijo, resolver y voy a resolver. Eso no tiene nada de malo. La intención. Pero la metodología, ahí vemos. Porque es una metodología fundamentada en el miedo. Acuérdense que miedo, mentiras y coerción no son de Dios. ¿No? En Hebreos el capítulo 11, Abraham es denominado como el padre de la fe. Sin embargo, aquí es tentado a no ejercer su fe. Y de hecho, él cede a la tentación. Entonces, nosotros siempre tendremos esa opción de ceder a la tentación o de traer a Dios a nuestra presencia, escuchar su voz y esperar en Él. La desobediencia nunca es una buena opción. Ahora quiero hablar acerca de Lot, el primo de Abraham. Y entonces Abraham regresa a donde estaba antes y pareciera que su viaje a Egipto fue algo desafortunado. Entonces, Abraham va a Betel y vuelve en sí todo esto, se reconecta con Dios. Y ahora ocurre su interacción con su primo. Hay que usar la tierra, hay que compartir los bienes, etcétera. Y él muestra en un acto de generosidad, no, lo que él llevaba por dentro, quién él era. Y yo quiero que hablemos acerca de esto. ¿Quién era Abraham después de la tentación? Porque acordémonos que ya él regresa. Entonces, ¿qué con el primo? ¿Qué con su carácter? Porque acordémonos de algo, la tentación está fundamentada en lo que lo está rodeando. Y podemos certificar que allí estaba el enemigo fraguando y actuando a favor de esa hambruna. Fíjense los esfuerzos del enemigo de afectar la naturaleza para que entonces el plan de la venida del Mesías sea coartada. Y ahora vamos a pasar a la familia. La familia de Abraham, el primo. ¿Y qué está ocurriendo con el primo? Hay que decidir dónde vivir, cómo vivir. ¿Qué aprendo yo con la experiencia de Abraham y Lot? Con la actitud. ¿Acaso tengo yo familiares que son problemáticos? ¿O acaso soy yo el familiar que es el problemático? ¿Tengo yo familiares que reflejan el carácter de Dios o el carácter del enemigo? ¿Soy yo longánime con ellos? ¿O con la excusa del miedo los bloqueo permanentemente? No busco evito la reconciliación, es lo que quise decir, no bloquear, pero ¿cómo funciono yo con eso? ¿Acuso a mi familiar de ser agente del enemigo o me doy cuenta que soy yo el que es agente del enemigo?
Entonces, quiero que me hablen acerca de Lot. Porque él hace algo con Lot. Y es prueba de su conocimiento de Dios. Lo rescata. Lo rescata. Porque él pudo haber dicho, no es mi circo, no es mi mono. Él se la buscó. En su error, ahí va su aprendizaje. Pero sin embargo, él lo rescata. Y Lot es beneficiado. Ok. Entonces, vamos a tener que nosotros, va a llegar el momento en que nos tocará decidir si seguir en hambruna con Dios o en abundancia con el enemigo. Son dos cosas muy diferentes. Hambruna con Dios. Y quiero preguntar, ¿será que con Dios al lado mío tendré yo hambre alguna vez? ¿Puedo entender eso? ¿Puedo dejar a un lado el miedo, el temor? Y avanzar y eventualmente ayudar a mi familia, a mi prójimo. Ok, entonces vamos a seguir con el concepto de a ver, la coalición de, voy a escribir aquí Babel. La coalición Babel. Y sabemos que en esta coalición se está peleando tierra. Rescató a Lot. Y fue muy preciso al hacerlo. Que me parece ejemplar, porque él pudo haber abusado del poder o pudo haberse comportado de la misma manera que todos estos en esta coalición. Sin embargo, él es específico y hace lo que debe hacer, que es rescatar a su primo. Con esto, él manda un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Con esta actitud. Al rescatar a Lot solamente, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo él? ¿O qué piensan ustedes que está diciendo? Porque nosotros enviamos mensajes con todo lo que hacemos, con nuestra conducta. ¿Qué creen ustedes que está diciendo Lot? ¿Creen ustedes que lo pensó y todo eso? A ver. ¿O no está diciendo nada? Simplemente vio la necesidad de su pariente y salió a rescatarlos, porque no solamente era Lot, era toda la familia que estaba de Lot. Entonces, él no, es como que no había una opción de ir o no irse. Sabía que tenía que ir porque era su sobrino, la familia de su sobrino. Sí, eso lo entiendo, pero me refiero a lo otro. Él pudo haberse ido a la guerra con los demás. Y él es específico. Y él se centra en su familiar. Y es eso lo que quiero preguntar. ¿Qué es lo que está tratando de demostrar o de decir?
Y a veces no lo demostramos, a veces no lo decimos, a veces lo que ocurre es que actuamos. O sea, cuando la vida nos aprieta, ¿qué nos va a salir? Lo que llevamos por dentro, ¿verdad? Entonces, Abraham se concentra en Lot y su familia, o sea, específicamente, y no se va a pelear con los demás, con la demás coalición. Entonces, para esta coalición, ellos ven que Abraham es temeroso de su Dios, ¿no? Es un hombre de valor, es un hombre de fuerza. Y Abraham les enseñó a toda esta coalición quién era su Dios, al comportarse de esta manera, que no era egoísta, que no era miedosa ni nada de esto, ¿no? Muy bien. Después pasamos aquí a lo que es el diezmo. El diezmo. Que es Génesis 14:20. Abraham diezma de todo como respuesta a Dios el Creador. Aquí vemos esto, el diezmo tiene que ver directamente con nuestro Creador. Él es el que efectúa todo, Él es el que hace todo, Él es el que crea todo, todo le pertenece, aún nuestras vidas. Lo único que somos nosotros es cuidadores, administradores, mayordomos de nuestros cuerpos. Pero todo le pertenece a Dios. Y Abraham diezma de todo, diezma de todo, de todo lo que poseía, de toda la ganancia. Y el diezmo se entiende como una expresión de gratitud, gratitud. Voy a escribir aquí gratitud. ¿Soy yo agradecido con Dios? ¿Soy yo agradecido con lo que Él me da? Reconozco que todo lo que Él me da es para mi beneficio. Porque muchas veces, y me estoy riendo porque a veces pensamos que, bueno, este es mi esfuerzo, yo me lo merezco. Yo me rajé, yo sudé, yo me esforcé. Y debemos entender algo, y es que Dios honra esfuerzos. Dios honra esfuerzos. Y por ley de diseño vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces, sin embargo, somos nada sin nuestro Creador. Y por eso es que Abraham diezma. Abraham está muy agradecido con Dios. A pesar de todos sus errores, él siente el perdón de Dios, el perdón divino, y él rinde tributo a esto. Ok. Y ahora quiero hacerle otra pregunta. Y quiero que pensemos en el primer párrafo, alguien que lo lea. Ahora sí, Jorgito, el primer párrafo que mandé, por favor, léelo en voz alta. Bueno. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios,
los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter. Espérate, no, el cual el párrafo siguiente que habla de Melquisedec, que fue Cristo el que habló a través de Melquisedec, del profeta. Ese párrafo, creo que es el siguiente. hay esposas de El ministros anterior. el mundo está envuelto por las tinieblas. No, Fue Otro. Cristo. El párrafo anterior. El párrafo anterior. El primero, entonces. Sí. Fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Muy bien. Ok. Entonces, ¿por qué le paga Abraham a Melquisedec? ¿No? Y entendemos que el diezmo es nuestra asociación con Dios. La ofrenda es gratitud hacia Dios. Son dos cosas diferentes. Cuando uno está en un negocio con un colega, un copropietario, eso es copropietario. Ahora, la ofrenda es gratitud. Eso es algo que no tiene que ver con ganancia. Eso es ya de cuenta personal. Y claro, el diezmo se paga hoy a la iglesia que predica el evangelio eterno. El evangelio eterno que no es disfuncional. Entonces, entendemos que vamos a leer el siguiente párrafo, el que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, que es el siguiente, el que ibas a leer, había intentado leer, Jorgito. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido malentendido y mal interpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Y los últimos rayos de esta luz es la revelación del carácter de amor de Dios. Entonces, en el siguiente párrafo, Elena de White habla acerca de su diezmo personal. Y hay estos 1, 2, 3, 4 párrafos. Son bien claros. Que en su época no estaban siendo dados a una iglesia organizada. Sin embargo, estaban siendo dados a la tesorería de Dios. Entonces, Algo que agregar. Sí, adelante, Samuel. Específicamente en ese tiempo, cuando ella escribe y decide administrar el diezmo que normalmente debería ser ingresado o enviado a las organizaciones que predican el evangelio eterno, como tú expresaste. Había una situación con pastores en una región particular en Estados Unidos, donde por ciertas razones no voy a entrar en detalles profundos de eso, pero estaban siendo neglected. Desatendidos. Desatendidos. Entonces, ella veía las necesidades de expandir la obra de Dios en ese lugar y estos pastores escasamente podían sobrevivir. No recibían un salario equitativo como de otra región. Y estaban, aunque remotos, pero también habían problemas de secularismo y problemas de
color de piel. Racismo. Racismo. Entonces, ella vio que era necesario y Dios le inspiró, el Espíritu Santo le inspiró a tomar esta decisión particular para ese momento. ¿Sí? Excelente. Y esta fue la instrucción. Esto. Y lo mismo hace con nosotros hoy en día cuando el Espíritu nos dice igual. Sí, correcto. Hay que escuchar la voz del Espíritu. Nosotros a veces podemos sencillamente irnos por el tobogán donde todo el mundo se tira, o sencillamente bajar las escalinatas y escuchar la voz del Espíritu Santo que nos indica, y Él va a susurrarnos y nos va a poner un calor intenso en nuestro corazón para hacer su voluntad, a pesar de que todo el mundo se va tirando por el mismo tobogán. Así es. Y lo que acabas de decir es lo que tiene que ver con el siguiente párrafo que se encuentra en el conflicto de los siglos, el último gran conflicto entre la verdad y el error. ¿Qué dice que es? Léanlo por favor en voz alta. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. Y quiero agregar algo a esto. Disculpe, maestro. A veces yo vivo en un pueblo aquí fuera de la ciudad, pero la ciudad está está bastante modernizado, pero bien. Aquí hay varias religiones en este pueblo y hay varias personas que tampoco siguen alguna religión. Creen en Dios y ya. Pero las fábulas y la tradición son cosas tan marcadas en este lugar por la mayoría de las religiones que hay aquí representadas, que por aquí pasa durante el año hasta tal vez unas 20 procesiones de diferentes religiones, especialmente la popular. Entonces, nos damos cuenta que las tradiciones son mayores, más fuertes a veces, y enfocándolo en el aspecto de Abraham, si él se hubiera ido por las tradiciones de su tiempo, él no debía haberse movido. Él no debió haber escuchado la voz de Dios. Bueno, pudo escuchar la voz de Dios, pero no lo hubiera practicado, no hubiera obedecido. Entonces, cuando Dios nos habla, las tradiciones, las fábulas deben quedar puestas a un lado, porque está hablando el Espíritu de Dios a nuestra conciencia y actuar. Muy bien. La batalla que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová. Esto es muy importante lo que Samuel acaba de decir, porque muchas personas profesan creer en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, pero su conducta es totalmente diferente y por eso quiero enfatizar en la palabra método. La intención puede ser buena, pero ¿qué estoy haciendo con el prójimo? ¿O qué le estoy haciendo al prójimo? No podemos hacer la obra de Dios usando los métodos del enemigo. Entonces, quiero ir ya terminando con lo siguiente. Y en el primer párrafo, vamos a leer el primer párrafo del día viernes, por favor.
el primer párrafo del día viernes. La Iglesia de Cristo. Alguien que lo lea, por favor. En voz alta. La Iglesia de Cristo ha de ser una bendición y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue solo para adoptarlo como sus hijos e hijas, sino para que por medio de ellos pudiera dar al mundo los beneficios de la iluminación divina. Cuando el Señor escogió a Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser una luz en las tinieblas morales que lo rodeaban. Ok, ¿qué ley están escuchando aquí? ¿Qué ley están escuchando? Estamos hablando de bendición, el propósito de Dios, iluminación divina, privilegios preciosos. El Señor deseaba derramar sobre las naciones luz en las tinieblas. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ley? Pero voy a escribir aquí, ley de diseño. La ley del carácter de Dios, la ley de amor. Fuimos diseñados para amar a nuestro prójimo. Fuimos diseñados para amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo como a nosotros mismos, porque somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Si acatáramos esas leyes, la sociedad fuera completamente distinta. Si nos preocupáramos honestamente por el bienestar del prójimo, honestamente, quizás pensaríamos 2 veces antes de mandar un correo electrónico, hacer una llamada, hacer un comentario o gesticular indebidamente. Pero esto solo ocurre cuando nos conectamos a la vid verdadera. Entonces, esta lección de esta semana, que me habla de las raíces de Abraham, que iniciamos esta discusión, este diálogo, con esencia, con fundamento, las raíces de Abraham son las mismas raíces nuestras. Abraham está descansando, esperando la resurrección. Nosotros estamos vivos. Nuestras raíces están activas. Que esas raíces se aferren, se conecten a la fuente de todo lo que es eterno, amor y verdadero. ¿Alguien desea orar? Ok. Vamos a orar. En este momento, en este lugar, Señor, gracias por darnos tu espíritu para comprender que tú nos amas, nos llamas a existir con propósitos específicos y para tener calidad de vida y comunión contigo siempre. En esta semana te pedimos que nuestras raíces se aferren a ti y al hacerlo, que podamos representar tu carácter, reflejarlo de la mejor manera en nuestro círculo de influencia.
en el nombre de Jesús. Amén.